de la elección divina. Es uno de los temas que componen las doctrinas de la gracia, las llamadas doctrinas de la gracia. En inglés se han tomado siglas de cada una de las doctrinas de la gracia y las siglas forman la palabra tulip, que es tulipán. Tal parece que en español tenemos que buscar dos doctrinas más para poder ubicarlas con las siglas de la palabra tulipán. O quizás empezamos a bajar el nombre buscando otras flores, bajamos a clavel y tenemos 6. Otros quisieran poner rosa porque quisieran quitar algunas de las doctrinas. Pero nosotros debemos quedarnos con las 5 doctrinas de la gracia y estudiarlas plenamente. Estudiar para mí el tema de la elección, en lugar de ser un tema que espanta a algunas personas, que ahuyenta a otras, que confunde a algunas, es un tema que me conforta, me alienta y me anima. Porque hablar de la elección divina es hablar del amor de Dios. Hablar de la elección es hablar de que Dios amó desde antes de la fundación del mundo. Y de eso yo quisiera tratar. Hablar de la salvación es hablar de una historia de amor. Es hablar de una historia de amor. En cómo Dios depositó todo su amor y todo su interés en viles pecadores como nosotros. Es un tema sorprendente y sobrecogedor. ¿Por qué un Dios autosuficiente nos ama a nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? A final de cuentas nosotros no podremos comprender a plenitud todo lo que eso significa. Porque la descripción bíblica de ese amor no cabe en nuestras mentes. Por ejemplo, es incorrecto para nosotros decir o pensar que en algún momento Dios puede dejar de amarnos. Veíamos ayer cómo Pablo en Romanos 8 expresa que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es incorrecto pensar que Dios deje de amarnos. En algún momento podemos tener luchas y dudas del amor de Dios cuando vienen aflicciones y pruebas a nuestras vidas. Pero debemos siempre mirar a la cruz y recordar que si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero si es incorrecto pensar que el amor de Dios nunca dejará de ser, también es incorrecto pensar que el amor de Dios hacia su pueblo tuvo un comienzo. Es incorrecto pensar que el amor de Dios hacia su pueblo tuvo un comienzo. Dice Jeremías capítulo 31, en el versículo 3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno. El amor de Dios no tiene principio ni fin. Por lo tanto, pensar en Dios empezando a amar expresaría la idea de que hubo un momento en que no nos amó. Y eso no puede ser. Vamos a analizar esta doctrina del amor de Dios hacia nosotros, que no tuvo comienzo. Pero para tener una forma de hablar, vamos a sus inicios en la eternidad. Y vamos a ver qué Dios ha hecho por medio de nosotros. Y aunque nosotros pudiéramos entrar mucho en el Antiguo Testamento y ver esta doctrina reflejada en algunas maneras en el Antiguo Testamento, la enseñanza central se encuentra en el Nuevo Testamento. Y por razones de tiempo obvias, quisiera concentrarme en lo que el Nuevo Testamento tiene que decir sobre esta doctrina. Enseñó Cristo la elección, la doctrina de la elección. Enseñó Cristo la doctrina de la elección incondicional. Vamos al libro de Mateo en primer lugar y ver en Mateo capítulo 11
una historia interesante, una sección interesante del libro de Mateo. Y quisiera que lo viéramos a partir del versículo 20. En Mateo capítulo 11, versículo 20. Dice, entonces comenzó a reconvenir las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Estamos viendo una sección interesante, estos ayes contra las ciudades de Corazín, contra la ciudad de Betsaida, contra Capernaum. Fueron ciudades que tuvieron la oportunidad de ver al Hijo de Dios, tener allí con ellos al Hijo de Dios, recibir la administración del Hijo de Dios. Y sin embargo, estos milagros, estos portentos realizados, esta presencia del Hijo de Dios no les bastó, no les fue suficiente para arrepentirse de sus pecados. Y dice que el castigo para ellos sería mucho más terrible que lo que ocurrió en Sodoma. Ahora, dice en el versículo 21, que si los milagros que se hicieron en Corazín, en Betsaida, los milagros que se hicieron allí se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Nuestro Dios es un Dios que conoce no solamente lo que ha sido, lo que es y lo que será, sino que nuestro Dios también conoce lo que pudo haber sido. El Señor conoce todas las posibilidades. El Señor conoce, si hubiéramos tomado otra ruta para venir aquí que la que tomamos, ¿qué hubiera podido pasar tomando esa otra ruta? Él sabe todos los accidentes, todas las consecuencias de nuestras acciones o de nuestras posibles acciones. Y Él sabe que estos milagros hechos en estas ciudades hubieran producido arrepentimiento, pero esos milagros no se hicieron. Dice, por tanto, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Ellas no tuvieron esas oportunidades. Y luego menciona el caso de Capernaum. Dice también, si se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, en la ciudad de Sodoma, dice, esa ciudad se hubiera permanecido. Dios no hubiera destruido la ciudad de Sodoma. Dios sabe que esa ciudad hubiera permanecido de haber visto esos milagros y esos portentos. Dios lo sabe. Ahora, no hubo un momento en el que nuestro Señor Jesucristo, o la segunda persona de la Trinidad, estuvo cerca de la ciudad de Sodoma. Bueno, cuando nosotros vamos al libro de Génesis, encontramos que Abraham tuvo 3 visitantes misteriosos. ¿Se acuerdan de esa historia? Eran ángeles. Y estaba allí el ángel del Señor. Y cuando el Señor conversa con Abraham acerca del tema de la destrucción de Sodoma, Abraham empieza a interceder por la ciudad. Y finalmente él cede ante la soberanía de Dios. Y dice, Señor, yo pensaba que podía ahí haber tal cantidad de justos. Tú eres el que sabe. Y los ángeles parten, 2 de los ángeles, ¿no? Y van a castigar la ciudad de Sodoma.
Pero ¿quién es el tercer ángel? No es el ángel del Señor. ¿No es el ángel del Señor una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Por qué no fue a Sodoma a hacer esos milagros allí? ¿Por qué no? ¿Acaso había algo que faltaba en ellos como personas moralmente, que sencillamente Dios decidió por eso no, o qué? Él sabía que se hubieran podido salvar. Estas otras ciudades no es verdad que tenían personas que merecían salvación. No había una diferencia intrínseca realmente. Eran pecadores también. Y Dios, que sabía que se hubieran arrepentido, no fue con el mensaje y proclamó su evangelio en aquel lugar, en los términos conocidos del entonces. Y es ahí que llegamos al versículo 25, donde nosotros vemos a Cristo orando a su Padre Celestial y hablando de las interioridades de la Trinidad, por así decirlo. Dice, en aquel tiempo, justo en aquel tiempo, después de reconvenir estas ciudades, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y en esta oración vemos a nuestro Señor Jesucristo orar a su Padre Celestial, alabar a su Padre Celestial, y lo alaba por la soberanía de Dios. Lo alaba porque Él escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Tenemos una idea de lo que eso implica? Dios quiso esconder esa información salvífica de los que se creen sabios y entendidos. Dios quiso no revelarles esas verdades, sino a los niños y a los que se hacen como niños. ¿A qué nos mueve eso a nosotros? ¿A qué nos mueve contemplar esta historia de donde Cristo pudo haber ido con sus milagros y haber producido arrepentimiento y no fue? ¿A qué nos mueve luego ver estas ciudades condenadas y diciendo que su castigo será doble veces peor que las otras ciudades? ¿A qué nos mueve eso a nosotros? A algunos los mueve a decir, pero Dios es injusto, o cuánta falta de amor, falta de sensibilidad y compasión. Acusar a Dios de falta de justicia, de amor, compasión, misericordia. ¿Cómo puede ser? Pero Cristo es movido a alabar a Dios. Te alabo, Señor, porque eso es así. Alabado sea tu nombre. Sobre todo, porque Él ha revelado esas cosas a los niños. Porque tampoco esos niños merecen la información. Es porque Él quiso. Por eso Él mismo dice, nadie puede conocer al Padre, nadie puede conocer al Hijo. Es aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿De quién depende en última instancia? Del Hijo. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Está muy claro en el pasaje. Pero pastor, si eso es así, ¿para qué evangelizar entonces? No hay que evangelizar. Porque cuando Él lo quiera revelar, lo revela y salvará. No hay que hacer llamados e invitaciones a los pecadores. Lo que pasa es que allí mismo en el versículo 28 encontramos una invitación a pecadores. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, no, la convicción de que Dios es soberano y que Dios dispensa su misericordia como Él quiere, no desincentiva el evangelismo, no nos impide invitar a los pecadores a venir a Jesucristo. ¿Quién más que nuestro Señor tenía conocimiento de quién es de los suyos y quién no? Y no regó Él la semilla de su palabra de todas maneras por doquier, por toda Palestina. Por lo tanto, el deber de evangelismo no está supeditado a qué creamos nosotros con respecto a la doctrina de la elección. Cristo está diciendo, Dios es soberano en cuanto a la salvación y hay que predicar el evangelio a toda criatura. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Ese es un capítulo de parábolas y encontramos en el capítulo 13, a partir del versículo 10, una explicación de las parábolas. Y dice el Señor, ante la pregunta, ¿por qué les hablas en parábolas a las personas? Dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. La pregunta es, ¿quién da el qué? Dios es el que da esa revelación o no la da. Él es el soberano en la administración de esa información. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. Y aquí habla de un castigo, por así decirlo, judicial de Dios, donde Él decide endurecer el corazón de un duro. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Dice, no van a recibir esta información para que entiendan con el corazón y ese corazón de piedra sea transformado y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Y quién fue que hizo la diferencia? Dios hizo la diferencia. Entre quién iba a entender esto y quién no lo iba a entender, quién lo iba a recibir y quién no, quién se iba a convertir y ser sanado por Él. Él hace la diferencia. Evangelio de Juan. Desde el capítulo 1 nosotros empezamos a ver esta obra divina. Hay algo que el pastor Pablo Washer explicará sobre el asunto de la depravación humana, que no permite que nosotros podamos salvarnos a nosotros mismos. Es por eso que lógicamente uno no sabe si poner la depravación total primero o después de la elección. La elección ocurre en la eternidad y luego el hombre cae en pecado. El asunto es que lo que nos lleva a observar la razón por la cual nosotros necesitamos a Dios es porque nosotros estamos incapacitados para salvarnos a nosotros mismos y Dios tiene que salvarnos. Por eso hay un orden lógico también en considerar la depravación total y luego la elección. Creo que se puede estudiar de cualquiera de las dos maneras. Pero el punto aquí es que en este capítulo de Juan 1, nosotros encontramos en el versículo 12 una declaración que nos habla de la salvación como algo que no surge por voluntad humana, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, no porque yo soy descendiente de tal raza o nación, no, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién hace la diferencia? Dios hace la diferencia. El aspecto humano de la salvación aquí es puesto junto con el aspecto divino. Recibir al Señor, pero dice, esto no es de los hombres. Eso es algo que Dios lo da por una acción soberana, la iniciativa de la libre gracia soberana del Señor. Y así como el profeta Jeremías dice que fue comisionado por Dios desde el vientre de su madre, asimismo Dios decide salvar desde antes de la fundación del mundo. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y observen el lenguaje, lo que el Padre me da. Hay una transacción eterna, un regalo desde la eternidad, dado por Dios el Padre a Dios el Hijo. Lo que el Padre me da, vendrá a mí. Cada uno de aquellos que Dios el Padre le dio al Hijo en la eternidad, en el tiempo, vendrá a Jesucristo. Cada uno de ellos, ninguno de ellos se perderá. Al que a mí viene, no lo echo fuera. El que a mí viene es porque fue dado por el Padre. Eso es elección. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. De manera que ninguno de aquellos que fueron dados por Dios el Padre se perderá. Ninguno. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué va a ocurrir con estos que fueron dados por Dios el Padre? Ellos vendrán a la fe en el Hijo de Dios y tendrán vida eterna. Versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuántos pueden venir a Él sin el Padre no le trajere? Nadie, ninguno. Todo el que viene ha sido traído por Dios el Padre, dice el texto. Versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno. Nadie es la excepción a esa información. Absolutamente. Esa expresión, lo que el Padre me da, es una expresión que se usa en otros textos también. No tienen que buscarlo, pero se usa en Juan 10:29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Se usa también en Juan 17:2. Como les has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Y varias veces más en el capítulo 17 de Juan. Es obvio que fueron dados antes de Cristo venir a la tierra, antes de ellos nacer en este mundo, ya le fueron dados al Hijo por Dios el Padre. Y claro que no les echará fuera, precisamente porque fue el Padre que se los dio. Todo aquel que viene a Él ya ha sido llamado, regalado por el Padre a su Hijo. Es como la esposa dada por un padre a su hijo. Y hay un número determinado de personas que son tomadas de entre el mundo para ser dados al Hijo. Por lo tanto, se implica la doctrina de la elección soberana. No son todos los que vendrán. Vendrán solamente esos que fueron dados por Dios el Padre. Y solamente esos. No es eso elección, pero es también amor. Es un amor depositado sobre esos desde antes de la fundación del mundo. Y dice que de eso yo no voy a perder nada. Nada. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Versículo 26. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho.
Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Cómo es el asunto? Ellos no eran de sus ovejas porque no creían, o no creían porque no eran de sus ovejas. Cristo está diciendo lo último. Algunos tratan de explicar esto y dicen, bueno, lo que pasa es que Cristo veía cuál creería, y entonces en base a eso, Él elige. Bueno, pero eso no es elección incondicional, eso es una elección condicionada por la fe del que va a creer, pero eso no es lo que está diciendo el Señor. El Señor está diciendo que ellos no creían porque no eran de sus ovejas. Y cuando comenzaron a ser parte de su redil, en la eternidad, en la mente de Dios. En la eternidad, en la mente de Dios. Y podemos ver que esto es tan así, que Él dice, yo tengo otras ovejas que yo tengo que traer a mi redil, que no son de los judíos. Tengo otras ovejas que buscar. Y adivinen dónde estaban esas ovejas. Sí, estaban en Perú y en Santo Domingo. Todavía América no había sido descubierta. Pero ya Cristo estaba orando por ese redil y hablando de ese redil que existía en la mente soberana de nuestro Dios. Algunos tratan de minimizar el impacto de esta enseñanza diciendo que Dios eligió grupos, Dios eligió una nación, no individuos. No, eso no es lo que vemos aquí. Porque en Juan 10 vemos a un Cristo que da su vida por sus ovejas. Él ama a cada uno de los suyos. Dice que la conoce por su nombre. La conoce por su nombre. Una de las cosas interesantes de los rebaños en aquel tiempo en Israel es que todas estas ovejas se colocaban en un redil de noche, ¿verdad? Y de diferentes pastores podían venir y la colocaban en un lugar para que pasaran la noche. Al otro día, los pastores iban a buscar sus ovejas y ellos llamaban. Y las ovejas reconocían cuál de ellos era su pastor. Y ellos sabían por nombre, blanquita, negrita, pintadita. Y dice que conocían por nombre cada una de sus ovejas. Nuestro Señor conoce a cada uno de los suyos por nombre. Cuando todavía tus padres no existían, por lo tanto no sabían ni qué nombre te iban a poner, ya Dios lo sabía. Por eso la Biblia también habla de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Porque Él sí lo sabe. Él sí conoce esos nombres. Él sabe quiénes son y los llama sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, versículo 27, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mis ovejas oyen mi voz. Leía de un siervo de Dios que salió de un ambiente de ovejas y se fue a la ciudad. Pero él tenía un hermano gemelo, creo que era hermano gemelo. Y dice que la voz de los dos era tan similar que muchas personas no reconocían cuál estaba hablando cuando llamaban por teléfono. Porque el tono de voz era bastante similar. Sin embargo, cuando él llegó de la ciudad en una ocasión y fue y habló a las ovejas que manejaba su hermano todavía en aquel lugar, las ovejas no le hicieron caso. Porque conocían a su pastor. Y Cristo está diciendo, mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas de Cristo, cuando Cristo habla, responden. Veremos lo que es ese llamado eficaz, irresistible de Dios. Cuando Dios llama, no hay alma que pueda resistir su llamado.
Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Por sus ovejas. Por las suyas. Y esta es una de las verdades más consoladoras y estimulantes de toda la Escritura. Y Cristo habló de esto para mostrarnos el asombroso amor de Dios. Nosotros no tendremos nunca a nadie que nos ame más como nos ama el Señor. Y ese amor no tuvo comienzo. Ese amor está vivo en el corazón de Dios desde la eternidad. Dice un pequeño himno: ¿con qué pagaremos amor tan inmenso que diese su vida por un pecador? ¿Con qué pagaremos? Hermanos, sin embargo, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo devolvemos a ese amor tan inmenso? Ese Dios que te amó, te ama desde la eternidad, cuando ni conciencia tenías. Si pudiéramos poner un estetoscopio, ¿qué se llama, no? En el corazón de Dios, en la eternidad, para medir los latidos de su corazón cuando tu nombre venía a su mente. Eso es como cuando uno está enamorado, ¿no? Ayer hablaba con mi esposa por teléfono, por la computadora. Y qué bueno fue oír su voz. Cuando vi que el internet funcionó y pude hablar con ella, ¡qué bueno! El corazón de uno se alegra. Es correcto que el enamorado, la enamorada sientan que sus palpitaciones aumentan. Bueno, ¿cómo palpitará el corazón de Dios por ti desde la eternidad? Desde la eternidad. Ni tu madre, ni tu esposo, ni tu esposa tendrá un corazón que palpite tanto por ti como lo hace el corazón de Dios. Y por eso dio su vida por ti. Dice luego en el Juan 13, versículo 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Yo sé a quienes he elegido. Y vean que hay un acuerdo total en la Trinidad con respecto a los escogidos. Por eso él dice en el capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Hay unidad de criterio y de pensamiento. No está el Padre eligiendo a un grupo y el Hijo eligiendo a otro grupo diferente. Bueno, eso fue Dios el Padre que amó a este y este, pero yo morí por todos estos. No. Hay un acuerdo, yo y el Padre, uno somos, acuerdo de voluntad. Os he elegido, es una elección de Dios y solo de Dios, sin depender absolutamente del hombre. Juan 15, 16. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, etcétera, etcétera. Pero, ¿quién eligió a quién? El hombre cree que elige a Dios. Dice Cristo, no, soy yo que elijo al hombre. No me elegisteis ustedes a mí. Pues cuando hemos venido a los pies del Salvador, es que nos damos cuenta que fue Él quien nos buscó a nosotros primero. Como dice Primera de Juan, no fue que nosotros le amamos a Él, es que Él nos amó a nosotros primero. Él nos amó a nosotros primero. Dice el versículo 19, allí mismo en Juan 15, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué es elección? Bueno, precisamente es elección que de entre de todas las mujeres que yo pude haber seleccionado, seleccioné a mi esposa, a la que hoy es mi esposa. Yo no elegí a todo el mundo. No me casé con todas las mujeres del mundo. Me casé con esa. Bueno, Dios está diciendo, yo os elegí del mundo.
Entonces, si Dios nos eligió del mundo y hay un amor especial a esos que Él saca del mundo, ese amor de Dios no es lo mismo a todos los habitantes del mundo. Hay una diferencia, tiene que haber una diferencia. Porque Él dice que precisamente nos escogió de allí, nos escogió del mundo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero no soy del mundo, yo os elegí de allí. Por eso el mundo os aborrece. Ese mundo eran personas. No era la naturaleza, no eran los árboles ni los animales. El mundo os aborrece, son aquellos que no son de los elegidos. Y yo os escogí de allí. ¿Por qué los creyentes no son parte del sistema del mundo con todas sus perspectivas, sus sueños, sus deseos y sus actividades? Porque Dios hizo la diferencia. La sublime y maravillosa gracia de Dios hizo la diferencia. Eso es lo único que nos separa del mundo. El amor especial de Dios por los suyos. De otra manera hubiéramos sido dejados en la masa que será condenada. Y solo por la gracia de Dios somos lo que somos. Capítulo 17. Qué capítulo tan glorioso. Qué capítulo tan glorioso. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. ¿Ven ustedes que todo era conforme a un plan? La hora ha llegado. Había una hora trazada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Versículo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. No ruego por el mundo. No fue a predicar ese evangelio en Sodoma. No se salvaron la gente de Tiro y Sidón. No ruego por el mundo. ¿Cómo vemos nosotros eso? Pero ruego por ellos. Ruego por ellos. Por los que me diste. Por ellos yo sí ruego, tuyos son. Y qué privilegio es poder escuchar esa oración tan íntima de Dios el Hijo, dirigida hacia Dios el Padre. Hablando de algo tan del corazón de ellos. Poder nosotros escuchar una oración privada de Dios el Hijo con Dios el Padre, por así decirlo. Una oración tan sensible como la que aparece en Juan capítulo 17. Y ver a Dios el Hijo diciendo: yo no ruego por ellos, yo ruego por aquellos que tú me diste, por los que son tuyos. Y vemos una obra de su sacerdocio. Su sacerdocio que Él ejecuta a favor de su pueblo. Ahora, veremos en el día de mañana, si Dios lo permite, cómo Cristo también hace el sacrificio, no solamente el sacerdocio como sacerdote. Porque un sacerdote ofrecía intercesión y sacrificio. Y aquí vemos a Él intercediendo. Y le vemos intercediendo por los suyos. Mañana le veremos muriendo por ellos mismos. Porque su obra no es dual. No hace una obra de intercesión por unos, por un grupo, y luego la obra de sacrificio por otro grupo diferente. No, hay una misma mente en la obra que le está haciendo. Una misma mente. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Hermanos, esto es glorioso. Aquí estamos viendo a Dios el Hijo. Y Él está, por así decirlo, regocijándose ante el avance de lo que ocurrirá cuando ellos vean esto.
Cuando ellos vean esto, ustedes no le han comprado un regalo a uno de sus hijos o un regalo a su esposa y usted sabe que le va a gustar y que es algo que han deseado siempre tener o llevarlos a determinado lugar. Vamos a ir a tal sitio, o es una sorpresa, de sorpresa los llevaré y uno se anticipa, pues Cristo está aquí anticipándose al momento cuando nosotros veamos su gloria. Deja que ellos vean mi gloria, Señor. Se emocionarán de seguro cuando vean mi gloria. ¿Qué será aquello, Señor? Yo te oro a ti. Oh Señor, Señor del cielo y de la tierra, yo te ruego que les muestres esa gloria mía. Yo quiero, Señor, que tú me concedas esto, que donde yo estoy, ellos también estén. Para que ellos lo vean y se gocen, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos. Hermanos, yo no sé si ustedes están viendo este asunto, pero el amor de Dios el Padre hacia Dios el Hijo es un amor muy especial. Dice, yo se lo di a ellos también. Hermanos, eso no tiene comparación. Nuestro Señor nos ha amado entrañablemente. Por eso yo les decía, esto es una historia de amor. Hablar de la doctrina de la elección es una historia de amor. Nosotros no somos amables, no somos dignos de amor. Y desde la eternidad Dios ha depositado su amor sobre su pueblo. Por eso el Señor, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Mirando a ese grupo de hombres y mujeres a quienes Él ama. Por eso, hermanos, nosotros nos dirigimos a nuestra boda. ¿Cómo anticipa una novia la noche de bodas? Bueno, nosotros nos dirigimos hacia nuestras bodas, hermanos. Nuestra boda con nuestro bendito Señor, y esperamos ese día con anticipación. Hermanos, creía el Señor en la doctrina de la elección. Yo espero que ustedes lo hayan visto claramente. Si no, vuelvo a comenzar otra vez. Y observen, Cristo hablaba de esto. Cristo oraba por eso. Amonestaba con esa verdad. Consolaba con esa verdad. Esa verdad era parte de su corazón. Es una doctrina muy especial. ¿Y Pablo creía en esta doctrina? Ahora, en estos días hay que aclarar todas las cosas. Hay un ministerio que dice que se contrapone en el evangelio que Cristo predicaba con el evangelio que predica Pablo. Y es un ministerio que solamente cree en los escritos del apóstol Pablo. Se ha diseminado, no sé si ha llegado aquí al Perú. Si no han llegado, porque he oído en los periódicos que le han prohibido entrada en algunos países, porque el individuo se hace llamar apóstol. No, el evangelio de Pablo, el evangelio que Pablo predicó fue el evangelio de Cristo, el mismo. Y sí, Pablo también creía en esta gloriosa doctrina. Tenemos el texto en Romanos, si van conmigo a Romanos, capítulo 8 que vimos ayer y luego el capítulo 9. Romanos capítulo 8. Versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Esa palabra, a los que antes conoció, decíamos ayer, habla del amor de Dios. Fue aquellos a quienes Dios amó de antemano. Ustedes recuerdan que Cristo les dice a aquellos que van a acercarse a Él con presunción de que eran de los suyos: Señor, déjanos entrar, que éramos de los tuyos, en tu nombre hicimos milagros. Dice, apartados de mí, yo nunca os conocí. O sea, quiere decir que Cristo no tenía conocimiento de ellos.
No, Cristo sabía quiénes eran. Pero ellos nunca establecieron una relación de amor entre ellos. Cuando habla de aquí que a los que antes conoció, fueron aquellos en quienes Dios depositó su amor de antemano, antes de la fundación del mundo. Aquellos a quienes Dios les dijo, con ustedes hago pacto eterno de amor, como leíamos de Jeremías 31. ¿Ustedes recuerdan cómo dice en Génesis que Adán conoció a Eva, su mujer? Le dijo, oh, yo soy Adán. ¿Cómo se llama? No es de eso que está hablando. Es la que la conoció íntimamente, en amor. Bueno, a los que antes conoció, ese término habla de amor. A los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Algo más de este capítulo 8 veremos en el día de mañana, pero dice en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No, hay quienes acusarán a muchos otros. El problema es acusar a los escogidos de Dios, porque ellos tienen quien les justifica. Dios es el que justifica. Son escogidos de Dios, y por eso nadie los separará del amor de Cristo. Pero cuando llegamos al capítulo 9, encontramos esta doctrina más abundantemente. Y es capítulo 9, un capítulo que trae a cuestionamientos de muchas personas aquí y allá. Yo quiero verlo superficialmente de una manera sencilla. Y el punto aquí es este, para que veamos de inmediato. Muchas personas dicen, bueno, esa doctrina, como les enseñaban de Mateo capítulo 11, la doctrina de la elección elimina el deseo de predicar, elimina la motivación de predicar. Porque ¿para qué predicar si los elegidos como quiera se van a arrepentir? Bueno, el Dios que ha decretado los fines ha decretado los medios también. Y el medio que Él ha diseñado es la predicación de la palabra de Dios. La locura de la predicación. Y precisamente en este contexto vemos a un Pablo sensible ante la perdición de sus conciudadanos. Y por eso tanto al principio del capítulo 9 como al principio del capítulo 10 revela algo de su corazón y su sensibilidad espiritual. Dice, verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Eso es sensibilidad espiritual. Y dice en el versículo 1 del capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Su interés era la salvación. En Pablo, el creer esta doctrina no le aminoró su celo evangelístico, y solo tenemos que leer todo lo que hizo en el libro de los Hechos y todas las epístolas, lo que narran de cuál fue su viaje aquí hacia allá predicando el Evangelio de Jesucristo. Y además tenemos que ir a la historia para encontrar a todos aquellos que habían abrazado la doctrina de la gracia soberana, para ver que eran precisamente de los más grandes evangelistas también al mismo tiempo. Es más, es una doctrina que incentiva al evangelismo, porque nos concede a nosotros el privilegio de ser siervos, instrumentos en la mano de Dios para reunir el número de los escogidos. Y que el fruto de esa predicación está garantizado a la manera de Dios. A la manera de Dios. Fracasó Cristo cuando predicó el Evangelio. Pero hay otros predicadores que han tenido más frutos numéricos que lo que Cristo tuvo. Pues cuando Él terminó su ministerio, lo que quedaron fue un grupo de discípulos. Ese es el fruto. No todos los que Él ha salvado, los millones que Él ha salvado a lo largo de toda la historia. Y de seguro nadie puede evangelizar como Jesús. Perfecto. Pero él creía en esta doctrina, la enseñaba, y el apóstol Pablo le imitó muy bien. Pues hablando de eso, él se mete en este tema, hablando de las profundidades de Dios, se mete en este tema y se mete en el tema de los israelitas. ¿Qué ocurrió con los israelitas? Dice que de ellos en el versículo 4
son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Dice, falló la palabra de Dios, que los israelitas ahora ya no están siendo salvos, están rechazando el mensaje del evangelio. ¿Es acaso que se equivocó? Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. O sea que no fue Ismael, es Isaac. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. No era Ismael, era Isaac. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No es Esaú, es Jacob. ¿Quién elige? Dios tomó la decisión. Y dice que Dios tomó esa decisión aún antes de yo haber nacido, aún antes de yo haber hecho bien o mal. No fue que Dios vio que ellos iban a creer. No fue que Dios vio que ellos iban a dar fruto, iban a actuar, a hacer obras. No. Creen aquellos que Dios designó de antemano. Por eso creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13:48. Creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. La fe es el resultado de que Dios haya seleccionado, elegido antes de la fundación del mundo. Aquí vemos también las obras de frutos dignos de arrepentimiento son las que le siguen a aquellos que también han sido elegidos por Dios el Padre. No había nada bueno en Jacob para ser elegido. Fue sencillamente que Dios dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? No, pero es Dios injusto entonces, ¿y por qué cogió uno y el otro no? Cuando nos metemos en el tema de la justicia, hay que pisar con mucho cuidado. Hay que pisar con mucho cuidado. Porque si el hombre empieza a exigir justicia, va a terminar muy mal. Porque lo que todos nos merecemos es el infierno. Muchos argumentan y dicen, Dios debió salvar a los dos, a Jacob y a Esaú. Si es por deber, Él debió dejar condenado a los dos. Lo que debemos ver es su misericordia en que salvó uno. Porque no está obligado a eso. Él mismo dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y él hace la pregunta adelantándose al objetor. ¿Hay alguna injusticia en Dios entonces? En ninguna manera. ¿Y por qué no? Porque Dios es soberano. Precisamente eso es lo que dice aquí. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Versículo 15, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, ¿la elección es condicional o incondicional? Es condicional de que Dios vio que algunos iban a querer. No, es incondicional, independientemente de si iban a querer o no, porque dice aquí que no depende del que quiere ni del que corre. ¿De qué depende? De que Dios tenga misericordia. Entonces no es un asunto de juicio, no es un asunto de justicia, es un asunto de misericordia. Es un asunto de misericordia. Y de manera interesante, el texto que Pablo cita aquí es el texto de ese encuentro con Moisés que aparece en Éxodo 33. En Éxodo 33. Moisés le dice a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y le dice en Éxodo 33, 19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti.
y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dice, yo estaré pasando todo mi bien. Dios pudo haber dicho, Moisés, voy a hacerte pasar toda mi ira y mi indignación. Voy a hacerte pasar toda mi santidad. Voy a hacerte pasar toda mi longanimidad. Pero Él de manera particular señala aquí esa misericordia, esa soberanía de Dios en la dispensación de su misericordia. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Seré clemente para con el que seré clemente. ¿Qué privilegio entonces tuvo Moisés cuando en el capítulo siguiente Dios le deja ver las espaldas suyas a Moisés? Y dice que Dios pasó en una nube proclamando su nombre. Y dice en Éxodo 34:6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué es lo que exalta como su gloria ante Moisés? Que Él tiene misericordia del que Él tiene misericordia. Y Moisés cae postrado delante del Señor y adora a Dios. Cuando nosotros estudiamos la doctrina de la elección, si la entendemos apropiadamente, el resultado tiene que ser adoración. El resultado tiene que ser humillación. El resultado tiene que ser gratitud y alabanza. Por eso el texto que leíamos ayer en Efesios capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Creer eso debe movernos a decir, bendito sea Dios, bendito sea tu nombre, oh Señor. Pero si lo vemos nada más en el aspecto técnico, y bueno, eso significa, eso no tan así, solamente, hermano, la doctrina de la elección no se estudia así. La doctrina de la elección debe llevarnos a postrarnos a los pies de nuestro Señor. Decirle, Señor, ¿y quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo para que tú hayas tenido misericordia de mí? ¿Cuántos habitantes hay aquí en Lima? Me dijeron que aquí hay hoy 9, 10 millones de personas. ¿Cuántos conocen al Señor? ¿Por qué tú? ¿Cuántos millones de habitantes, billones de habitantes en el planeta? ¿Por qué tú? ¿Por qué no es la condición de nuestros países latinoamericanos lo que está ocurriendo en muchos países de Europa ahora mismo? Donde el Evangelio ha sido rechazado de tal manera que las iglesias están vacías. Pero ¿por qué aquí todavía hay tantas iglesias? ¿Por qué? Por la pura misericordia y la gracia de nuestro Dios. Dice el versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Saben ustedes que hay algo más grande y mucho más importante que la salvación de todos los habitantes de la tierra? Y es que el nombre de Dios sea glorificado en toda la tierra. Eso es más importante que la salvación de todos los habitantes de la tierra. Porque si la salvación de todos los habitantes de la tierra fuera más importante, Dios los salvaría a todos. Pero hay algo que es más importante. Y es que su nombre sea exaltado y glorificado. Y Él se ha propuesto glorificarlo, aún hasta levantando faraones. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Hermanos, es duro de tragar el versículo. Podemos verlo en el griego, podemos verlo en latín, como tú quieras. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es Dios que tiene misericordia. Pero me dirás, ¿y por qué pues me inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Y hace una pregunta, ¿por qué entonces me echan la culpa?
¿Por qué no condenarme entonces? ¿Y saben qué? Pablo no responde la pregunta. Pablo no se molestó en responder la pregunta. En otras palabras, Pablo solamente nos puso en nuestro puesto. Dice, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Dios quiso hacer un despliegue de su paciencia, soportando tantos pecados de los hombres. Un despliegue, dice, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Si Dios hubiera decidido que desde que un alma nace aquí en la tierra, se la lleva a la gloria si es uno de sus elegidos, o si Dios hubiera sencillamente decidido al principio de todas las cosas, decir, ok, tantos para el cielo, tantos condenados, o hubiera dicho todo para el cielo, ¿qué nos falta? Nos falta la historia de la redención. Pero ¿de qué cantan los redimidos en el cielo? ¿De qué cantan los redimidos? Tuyo es el poder y la gloria, la honra, el poder, la salvación, porque el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, y Él ha venido y su sangre nos ha lavado, nos ha limpiado. El cántico de los redimidos será alabanzas al Cordero que fue inmolado por nosotros. Él quería mostrar su misericordia en ti y en mí. Él quería que viéramos que Él perdona pecados, que Él ha sido paciente para con nosotros. Él quería que lo experimentáramos. Ahora bien, ¿qué hacemos entonces? ¿Concluimos por lo que enseña Pablo que no debemos predicar el Evangelio? Pero si es así, no, ¿para qué predicar? Capítulo 10. Capítulo 10. ¿A qué concluye él? Dice él en el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pero ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo alguien llega a creer? Dice el versículo 8, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, predicamos este evangelio. Pero ¿es acaso es el mismo Pablo que estaba diciendo lo otro en el capítulo anterior? Es el mismo. Porque creer una cosa no quita lo otro. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y pregunta, ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, hermanos, sí, se necesitan predicadores, misioneros, evangelistas, se necesitan. Porque Dios ha diseñado ese medio para alcanzar a los perdidos, para la salvación de sus almas. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ven ustedes la relación? Él viene hablando de esto en el capítulo 9 y luego ahora nos confronta con esto en el capítulo 10. Pero es una de las cosas que dice que nosotros, los gentiles, debemos estar muy agradecidos de que Dios nos haya incluido en su plan de salvación. Luego explica acerca del pueblo de Israel, de que Dios no los desechó a ellos para siempre, etcétera, y cómo Dios en su gracia les muestra todavía esto. Hermanos, estoy sobreabundando y sobreabundando esta doctrina. Pudiera haber muchísimos más versículos sobre esto. No voy a seguir cansándoles buscando más textos que prueban la doctrina. Permítanme solamente concluir diciendo, hermanos, creer estas cosas tiene implicaciones para nosotros. Creer
Creer estas cosas tiene implicaciones para nosotros. Hay una actitud y un tipo de vida que los escogidos deben tener. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 12, que nosotros debemos vestirnos como escogidos de Dios. ¿Y cómo se visten los escogidos de Dios? Con todas las virtudes cristianas producidas por el Espíritu Santo. Santos, sin mancha, llenos de misericordia y de bondad, soportándonos los unos a los otros. Así mostramos que somos los escogidos. Somos llamados en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, a hacer firme nuestra vocación y elección. ¿Haciendo qué? Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, ¿Cómo mostramos que somos elegidos? Por los frutos del Espíritu de Dios. Entonces tenemos un compromiso. No hay una contradicción más grande que un escogido orgulloso. No hay contradicción más grande que un escogido orgulloso. Sino que debemos ser santos y humildes. Porque si fuimos escogidos y no nos merecemos nada, debemos ser humildes. Y compasivos. Y llenos de misericordia. Entonces, eso demanda que debemos ser santos. Dice Pablo en Efesios 1 que Él nos escogió para santificación. Entonces debemos tratar de ser santos. Nos escogió entonces para que seamos humildes. Debemos mostrar eso en nuestras relaciones interpersonales. Y debemos mostrar compasión para los perdidos, evangelizando con la seguridad de que Dios reunirá a los suyos finalmente, según su beneplácito, como a Él le parezca. Por eso siervos de Dios ministraron por años en lugares y esperaron 7 años para ver un convertido. Es interesante ver las biografías de varios misioneros y evangelistas que duraron 7 años laborando en diversos lugares del mundo para ver al primer convertido. Y eran hombres de Dios. Pero la salvación es del Señor. Es mejor esperar 7 años para ver un convertido que tú querer tener 1000 cabras metidas en una iglesia que no son creyentes en una semana. Yo como pastor, no es un deleite pastorear cabras. Es otra cosa pastorear ovejas. Nosotros estamos llamados a pastorear las ovejas del Señor. Y a llamar las ovejas que todavía no están en el redil para que entren, para que Cristo vuelva pronto. Y hermanos, cuánta seguridad nos da esto, de que nuestra salvación no está en nuestras manos. No está en nuestras manos. Creemos estas cosas, vivámoslas. Vivamos en consecuencia con lo que creemos. Permítame repetirlo una vez más. Ojalá no sea lo único que ustedes recuerden, pero no quisiera que olvidaran esto. No hay una contradicción más grande que un escogido orgulloso. Vamos a orar. Padre, te damos todo el honor, la alabanza y la gloria. Y nos regocijamos con la bienaventuranza de tu palabra. De bienaventurado aquel a quien tú escogieres y atrajeres a tus atrios. Señor, gracias. Gracias por habernos amado desde antes de la fundación del mundo. Señor, gracias porque aún en el tiempo pasaste por alto tantos pecados de nuestra ignorancia. Te damos gracias por el perdón, la renovación en el Espíritu Santo. Y te oramos, Señor, ahora que nos ayudes y nos capacites por esa bendita gracia tuya a vivir consecuentemente de ser uno de tus elegidos. Ayúdanos a ser santos y humildes y a dar testimonio de esa gracia, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Señor, te alabamos. Llena nuestra alma y corazón de anticipación de lo que será celebrar ese grande amor con que tú nos has amado, ese amor eterno.
cuando lleguemos al cielo y veamos tu gloria. Alabado sea tu nombre.